Y yo muchas veces intento transmitir que primero hay que saber situarlo ideológicamente, porque si uno escucha un sector, escucha una cosa, o escucha otro sector, otra cosa, ¿cierto? Entonces, situándolo a mi padre dentro de su ideología muy clarita, muy clara, ahí recién se puede empezar a verlo cómo estaba posicionado con respecto a la política argentina. A mí cuando leo por ahí o escucho normalmente en la juventud, que lo toman como un hombre de derecha, mi padre no fue en absoluto un hombre de derecha. Inclusive hay, yo tengo archivos donde las bases de la CGT, cuando él estaba como secretario general, estaba a la izquierda de muchos de los cuales se decían estar a la izquierda. Pero como esto no se habla y como la figura de él normalmente es utilizada por la prensa, digamos, más amarillenta que pueda existir, entonces por supuesto es lógico que la juventud crea que el Rucci que le están mostrando era ese, pero ese no es el Rucci. El Rucci que era eso, es un Rucci que nació en la lucha y murió en la lucha por una doctrina y por una revolución peronista que no se pudo llevar a cabo no solo por el golpe del 76, sino por las acciones anteriores al golpe del 76 que permitieron ese golpe. Por ejemplo, el descabezamiento de la CGT. Digo, primer ítem, se construye un imaginario que Rucci era de derecha. Exacto, ese es un imaginario. Y Rucci era peronista. Pero si vos querés situarlo caprichosamente en ese péndulo que es el peronismo, lo podés situar más centro-izquierda que otra cosa. Aunque tampoco me gusta, él era peronista, y dentro del peronismo existe todo aquello que viene reclamando esta izquierda que en algunos casos es una izquierda muy gorila. Es una izquierda muy gorila porque no es una izquierda que construya, la izquierda de Palacio, las izquierdas, digamos, fuertes en el país, sino son izquierdas que son declamativas constantemente están en contra de todo sin aportar ideas ciertas de un cambio del país. Yo lo llamo, quizás sea una frase muy hecha, los revolucionarios de café, ¿no es cierto? Que de todas maneras son aquellos que en la juventud todos hemos tenido una actitud revolucionaria, si se quiere, distinta al peronismo, pero que con los años y la maduración política lo va haciendo entrar dentro del movimiento nacional justicialista. Primero porque hay que saber diferenciar fuertemente que no es lo mismo la revolución en Cuba, en Nicaragua, que en Argentina. No son las mismas revoluciones, los países no son lo mismo, la idiosincrasia de los países no son los mismos. Por eso en Argentina la revolución peronista, como fue concebida por el general Perón, fue la que caló fuertemente dentro del pueblo. Así es que al día de hoy, con sus diferentes matices de sus dirigentes, el peronismo sigue estando arriba del 50-60% de los votos si sumamos la cantidad de candidatos que se presentan por el mismo movimiento, ¿no es cierto? Pensaba, esto que decías, si la revolución argentina fue el peronismo, en algún lugar, y en contraste con este primer punto que vos planteabas, Rucci fue revolucionario. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que las revoluciones, por lo menos lo que yo entiendo, tienen que ser ordenadas. O sea, vos no podés hacer una revolución si vos no tenés una doctrina previa que te indique el camino a seguir y después las aristas necesarias para llevarlas adelante. El peronismo lo que tuvo primero para poder llevar adelante una revolución fue armar los organismos necesarios para poder llevarla adelante.
Por ejemplo, ¿qué hizo Perón? Lo primero que hace, encuadrar al movimiento obrero dentro de lo que llamamos el sistema sindical argentino, porque él entendía, y yo entiendo que sigue siendo así, el movimiento no solo obrero, no es solo la columna vertebral del peronismo, sino la columna vertebral del país. ¿Sí? Entonces, cuando logró hacer eso, y las demás aristas necesarias para ir a la revolución, ahí lanzó con todo aquella revolución del 46, 47, que dio tantos cambios importantes, no solo al país, sino que era sumamente importante al pueblo. El protagonismo o el ascenso de tu papá se da a partir de la caída del peronismo en 55. Él sí, pero ya militaba de antes. Lo que pasa es que calcular que en esa época, no sé, tendría, calculo 20 años, algo así. Él viene él es oriundo de Santa Fe de Alcorta, de la ciudad de Alcorta. Bueno, viaja a Rosario, inclusive es del pueblo del famoso Grito de Alcorta, ¿no es cierto? Viaja a Rosario y viene a Buenos Aires en un camión de reparto de diarios. Bueno, y aquí empieza, sus primeros trabajos son lavacopas, canillita, chocolatinero, los cines, en esa época se utilizaba, que iba con el cosito, hasta que entra a trabajar en una fábrica metalúrgica. Bueno, en el transcurso del tiempo lo fue siendo delegado, comisión interna, y fue escalando las posiciones necesarias para poder convertirse en un dirigente gremial. Sí, pensaba que justamente a partir del peronismo, cuando el peronismo cae en el 55 y las condiciones políticas en el país se endurecen mucho, en contraste se va dando el creciente protagonismo de José Ignacio. Sí, se va dando el protagonismo, e inclusive el famoso congreso de Patrón Laplace, cuando se conforman las 62 organizaciones gremiales peronistas, que esto también hay que saberlo, en ese momento son 62 organizaciones gremiales peronistas porque hace un congreso de todos los gremios, y había gremios comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, había 62 gremios peronistas que son los que rechazan la anulación de la CGT a través de los militares. De esos 62 había gremios comunistas. No, los 62 eran peronistas, había más gremios. ¿Entendés? Había más gremios. Entonces hay 62 gremios peronistas que rechazan la anulación de la CGT, se va adelante a través de un gobierno militar. Eso fue el Congreso Patrón Laplace. Bueno, ahí van presos, él es uno de ellos que va preso. Esto fue en el 59, creo. El Velasco dice que es orador incluso. Él es orador, sí, él es orador ahí, orador por la Unión Oral Metalúrgica. Y recién ahí se arma lo que son las organizaciones peronistas, que es la que utiliza Perón después como fuerza política de choque, continuamente hasta su retorno en el año 72 a la Argentina, conjuntamente con la CGT, porque la CGT era, digamos, el arma negociador necesaria para toda conquista, y la Central Nacional era la que presionaba políticamente. Era un trabajo de conjunto. ¿Cómo ves esto que muchos de los luchadores sindicales que se foguean en la resistencia peronista, a partir del 55 hasta el 73, esos 20 largos años, hayan terminado desencontrados, y tomo esto como lo que vos planteaste al principio sobre la juventud, con la otra juventud, la que se definía revolucionario, con un perfil más marcado de izquierda, y ya están desencontrados en el 73? Como, si querés, dos fracciones en lucha y dos fracciones peronistas se terminan desencontrando. Bueno, yo te puedo decir que mi viejo era amigo de Abel Medina, por ejemplo. Sí, eso no lo dijo Almeida en la entrevista, Alicia. Era amigo de Abel Medina. Lo que pasa es hubo un quiebre importante, que fue la asunción de Cámpora, cuando la lucha era la patria socialista o la patria peronista. No sé si recordás eso. Sí. Hay un quiebre importante, y el quiebre fundamental de todo esto fue el desconocimiento a Perón como el líder del movimiento, ¿no es cierto?
porque yo creo inclusive que si aquellos grupos peronistas, yo saco a leer todo eso porque no eran peronistas, aquellos grupos peronistas, llegado Perón a la Argentina, deponían su actitud armamentista, se dedicaban a hacer política, seguramente en el gobierno de Perón hubiesen tenido mucho espacio. Lo que pasa es que hay que recordar también cuando fueron, creo que eran los 11 diputados de la Juventud Peronista, a enfrentar a Perón y a explicarle a Perón lo que era el peronismo. Dentro del mismo sector sindical también había sectores que por ahí, no explícitamente, pero por lo bajo cuestionaban a Perón, ¿no es cierto? Eso también pasaba internamente. Sobre todo era lo que era en aquella época la CGT de los argentinos. ¿No es cierto? Que hoy se la pueden emparentar un poco con la CTA. No sin Perón en vida, pero sí sin entender que no hay solución gremial si no hay solución política. Entonces, esto de que el movimiento obrero argentino no debe enmarcarse en política es realmente jugar en contra de los trabajadores, porque el movimiento obrero en su conjunto tiene que ser un activo participador, porque participante de la política argentina, y tiene que tener sus representantes en todos los estamentos de la nación. ¿Y lo hizo Miguel en aquella época de los 70 con la relación con Perón? ¿Tenés algún relato que haya contado tu hijo? No, el hombre, rigor a la verdad, el hombre más cercano del movimiento obrero a Perón era mi padre. Claro. Mi padre con Lorenzo tuvo muchísimas discusiones, hasta con Bandor, Populi. Con Bandor las discusiones más fuertes las tuvieron por la creación del neoperonismo, o sea, el peronismo sin Perón, ¿no? Hasta el punto que mi viejo renuncia a la Unión Metalúrgica y se va por causas políticas, no gremiales. Y no nos olvidemos, Lorenzo Miguel también viene de la época de Bandor, era un hombre del ala bandorista. Expresaba un poco esa idea. Bandorista, y también mi padre tenía grandes diferencias, su diferencia con él. De todas maneras, a diferencia de anterior, había un mismo objetivo que era el retorno de Perón a la Argentina. Claro, y en algún otro que vos contás, digo, el tipo más cercano a Perón es Rucci, entonces a partir de ahí cualquier actor está siempre un poquito más lejos de Perón. Por supuesto. Lo que pasa es que mi padre era un tipo que, ¿por qué era tan importante para Perón? Porque le garantizaba, como se dijo de la CGT, el traspaso de un traspaso tranquilo al proyecto del peronismo de Perón en el gobierno. No es casualidad que lo matan 2 días después de que gana las elecciones Perón. Claro. No es casualidad. Acá nada es casualidad. Si algunos lo quieren poner como fue un mensaje a Perón, no. Lo matan porque había sectores que no querían que Perón llevase adelante un gobierno justicialista, sino ellos pretendían descabezar todo aquello que a Perón era funcional para su proyecto, ¿no es cierto?, para instalar un gobierno de tinte socialista, algo así. Entonces empiezan a descabezar todo lo que Perón necesitaba para su proyecto. Tú decías un poco al principio que el movimiento obrero en Argentina no es solo la columna vertebral del peronismo, sino el conjunto del país. Digo, en ese sentido, lo que hacen es rompen la relación entre Perón o deterioran o se busca erosionar esa relación. En las épocas, en los 40 y pico, el puente entre Perón y el movimiento obrero era Evita. Claro. ¿Sí? Perón, utilizando la misma estrategia, salvando por supuesto la distancia de Evita con Rucci, está claro, el puente del acercamiento del movimiento obrero a Perón era Rucci. Y bueno, vos ya tenías 11 años en esa época, cuando ese asesinato de... No, yo cuando lo asesinan tenía 14, yo cumplo el 30 de septiembre los años, o el 25 de septiembre cuando lo asesinan tenía 14 años, los 5 días cumplía 15. Digo, en el sentido que ya era ese tipo relativamente consciente y que tenía... Aparte lo acompañaba a él a muchos lados.
Y el relato cuenta que además pasó por tu casa, o sea, salía de donde estaban viviendo ustedes en aquel momento. ¿Eso vos pudiste entenderlo en aquel momento como lo podés construir conceptualmente hoy? ¿Te despertó mucho odio? ¿Cómo fue ese momento? Mira, odio no me despertó a mí nunca. No soy un tipo de odiar, inclusive ahora con la causa tampoco la llevo adelante a través del odio. Sencillamente creo que es una parte histórica que hay que develarla y se tiene que saber, como todo. Lo que a mí sí me llevó fue a una militancia muy fuerte ya a esa edad. Ya a esa edad. Siempre dentro de la fila del movimiento obrero, ¿no? Sin ser yo parte del movimiento obrero. Sin ser yo parte del movimiento obrero, en el sentido de un laburante del movimiento obrero. Yo tenía 15 años, pero empecé sí a militar a través de las marchas, etcétera, a través siempre de las organizaciones gremiales. Bueno, después viene el golpe, por todos sabidos, y lo terrible que ha hecho el golpe del 76, y ya por el año más o menos 81, una base 80, volvimos nuevamente a la militancia durante el proceso militar, a tomar como se podía la calle, a actuar fuertemente con lo que fue después la CGT Brasil, ¿cierto? Que yo a veces me río cuando dicen que Alfonsín es el padre de la democracia. En realidad Alfonsín fue una consecuencia de grupos importantes de medios de comunicación, etcétera, para que el peronismo no gane las elecciones. Pero quienes lucharon en la calle contra el proceso militar, no hay ningún lugar a duda que fue el movimiento obrero, el peronismo, pero de la juventud, etcétera, ¿no? Pero